Muy bien, entonces tenemos que continuar o tenemos que terminar el temita. Básicamente lo que estuvimos viendo la semana pasada era la primera parte. Es todo el sistema de par trenzado o directamente el par telefónico y estuvimos viendo también aparte de las telecomunicaciones a nivel de teléfonos celulares. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos toca ver el día de hoy? Simple y sencillamente tenemos que continuar el tema que son las tecnologías de comunicación, pero hoy vamos a ver específicamente con las microondas. Entonces, vamos a retomar el tema. ¿Ok? Y lo que vamos a trabajar hoy básicamente vamos a trabajar RF y vamos a trabajar las MW. Básicamente RF hace el nombre básicamente lo dice que son redes telefónicas, ¿ok? O radiofrecuencia. Y MW significa microwaves o microondas. Entonces, para que podamos entender o para que vayamos viendo específicamente cómo es que funciona eso, tenemos que hacerlo básicamente con un dibujo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí básicamente lo que pasa es que hay un espectro. Un espectro simple y sencillamente lo que dice, la traducción que podríamos decirle a un espectro es que es un rango, ¿ok? Entonces, esto de acá es el rango de las frecuencias. Vamos a poner de que esto que tenemos acá es la frecuencia. Entonces, la división que se ha hecho tecnológicamente es que solo tenemos frecuencias de radio y tenemos frecuencias de microondas. Entonces, básicamente lo vamos a dividir como que fueran dos partes, aunque realmente no son dos partes. Entonces, haríamos lo siguiente. Vamos a decir que por un lado vamos a tener la radiofrecuencia, que sería esta sección de acá, y por el otro lado vamos a tener las microondas. Entonces, para que nos demos una idea, básicamente todas las radiofrecuencias son las que normalmente denominamos que están en un espectro bajo, que normalmente vamos a decir de que está en el rango de un K, ¿ok? Obviamente estamos hablando de hercios, ¿verdad? Un kilohertz y podríamos llegar hasta el espectro de un gigahertz, que es lo que normalmente denominamos como que el espectro mayor. Entonces llegamos hasta un gigahertz. Perdón. Listo, entonces ese es el espectro de la radiofrecuencia. Entonces, la radiofrecuencia normalmente lo vamos a dividir en dos también. Las dos opciones o las dos secciones que tenemos aquí específicamente es AM y tenemos la sección de FM. Entonces, obviamente las diferencias y lo que significa cada una de ellas es que la AM está en una amplitud modulada, que es lo que estamos diciendo que vamos a estar trabajando. La altitud, que es la amplitud, eso es lo que vamos a ir modificando en AM. ¿Ok? Significa que AM va a estar trabajando en esto. Esto es lo que hacemos en AM. Mientras que FM significa frecuencia modulada. Y lógicamente la frecuencia lo que significa es que la amplitud es exactamente la misma, pero vamos a cambiar específicamente qué tantas veces viene la frecuencia. Esto es lo que cambia en la frecuencia. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Sí, sí, Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Normalmente la parte de la radiofrecuencia ya la estuvimos hablando y la estuvimos viendo específicamente con la parte de tecnología celular. Ahora lo que vamos a cambiar específicamente o lo que vamos a trabajar es la parte de las microondas. Okay. Se llaman microondas porque simple y sencillamente son ondas micro, son pequeñas. Entonces, lógicamente son pequeñas en el aspecto de frecuencia, pero nunca en el aspecto de amplitud porque siempre va a ser la misma. Obviamente la frecuencia en la que trabaja son mucho más grandes específicamente que la parte de la radio. Entonces, ellas empiezan normalmente en un gigahertz hasta un terahertz. Entonces, empezamos en este espectro y llegamos hasta el término de un terahertz. Ok, entonces lo que hay que tener en cuenta aquí específicamente es de que hay cierta parte de la modulidad, específicamente de la telecomunicación, que esta parte de acá no se utiliza para comunicaciones, sino que son espectros en los que normalmente corremos riesgos. ¿Ok? Aquí están los rayos alfa, los rayos gamma, los rayos beta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de acá no se usa actualmente para telecomunicaciones. Entonces, normalmente lo que hacemos es que trabajamos en el rango de normalmente un gigahertz
hasta unos 10, 15 gigahertz. Entonces vamos a decir que específicamente lo que vamos a trabajar estaría como por acá. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que entre este punto, que es el espectro usable, vamos a decirlo aquí como que fuera el espectro usable, vamos a tener determinadas frecuencias. ¿Ok? Entonces, esta pequeña porción que está aquí se divide en otras pequeñas porciones. Y esas pequeñas porciones son las que normalmente trabajamos para las telecomunicaciones. Entonces, vamos a moverlo un poquito. Perdón. Vamos a ponerlo bien dibujado. Ahí más o menos. Y allí más o menos. Bueno, no importa. No quiere, está muy pequeña la figurita, entonces no me deja moverla fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Simple y sencillamente aquí vienen los espectros usables para las telecomunicaciones. Normalmente estos tienen nombres. Esta porción de acá, por ejemplo, se le llama el espectro L. Esta otra porción de acá se le llama el espectro S. ¿Ok? Este otro espectro se llama C y este otro espectro se llama K. Obviamente hay otros espectros, pero eso es lo que básicamente quiero que entiendan, que en esos rangos específicamente se pueden trabajar las telecomunicaciones. Muy bien, entonces para ello empecemos a hablar específicamente, ahora sí, de cómo es que funcionan las microondas. Para ello voy a crear o vamos a trabajar específicamente otra presentación, así que vamos a la siguiente página, a la segunda página. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí específicamente? Normalmente, vamos a hablar ahora sí de de las telecomunicaciones en microondas. Entonces, para poder entender específicamente qué es lo que significa o qué es lo que hace una microonda, vamos a decir que simple y sencillamente es una tecnología clave que se utiliza para la transmisión de señales de radiofrecuencia, ¿ok? A través de espectros de microondas. ¿Qué es lo que cubre? Cubre normalmente el rango de 1 GHz hasta 300 GHz, ¿ok? Entonces, las microondas van desde 1 GHz, que ya fue lo que dijimos, hasta el rango de 300 GHz. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Normalmente utilizamos las microondas para transmitir datos, voz y videos, y esa es la parte importante, a largas distancias. Ok, pero esa es la parte interesante. Vean qué ocurre aquí en esta sección. Si en teoría yo puedo cubrir grandes distancias, por lógica, no necesito cables. ¿Ok? Pero, obviamente, tiene una parte bien compleja con esto, y eso es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Ok? Normalmente lo utilizamos. Si ustedes se recuerdan, a ver, ¿cuál fue una de las grandes problemáticas que encontraron con su tarea? ¿Me pueden explicar, me pueden decir cuáles fueron una de las grandes problemáticas? Jóvenes, Por ejemplo, de que las ondas chocaban con el territorio, o sea, la geografía no ayudaba mucho a que las ondas pasaran correctamente, o también los edificios hacían interferencia dentro de este tipo de cuestiones. perfecto. ¿Y cómo le llamaríamos a eso específicamente entonces, Noé? ¿Cuál sería la problemática? ¿Cuál dirían? Pónganle Eh, un nombre a la problemática. Falta de cobertura, ¿no? La cobertura, muy bien, Manuel. Ese sería el problema. Básicamente, lo que tenemos aquí de complejidad es que la cobertura y lógicamente la geografía no ayuda a que podamos transmitir correctamente los datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a hacer específicamente? Vamos a explicar el funcionamiento. ¿Cómo es que pasa específicamente con las microondas? Entonces, hablemos específicamente del funcionamiento. A ver, esto es bien simple.
no tenemos cables. Y al no tener cables, entonces simple y sencillamente tenemos que comunicarnos, tenemos que tener la comunicación de una manera muy específica. Y esa manera específica es el problema de las telecomunicaciones de microondas. La comunicación se hace en línea recta. Ese es nuestro gran inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Simple y sencillamente tenemos que tener visión hacia dónde es que vamos a transmitir o hacia dónde vamos a recibir los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Normalmente se utiliza, hay dos opciones de que podemos trabajar las microondas. O trabajamos ondas terrestres o trabajamos ondas satelitales, pero siempre y absolutamente siempre necesitamos tener siempre torres. Siempre necesitamos tener algo que transmita y por lógica normalmente también necesitamos tener repetidores. Entonces, fijo, no nos podemos quitar antenas de transmisión. Y lo importante es que todo transmisión, todo tiene que estar en línea recta. Es un poquito exagerado el término, pero básicamente para poder recibir tenemos que estar en la vista. Eso es lo que quiere decir esto realmente. A ver, entonces expliquemos ahora sí, a grosso modo, cuáles son los componentes que necesitamos para hacerlo, porque obviamente se necesita algo. Entonces, hablemos específicamente de los componentes. Los componentes que se necesita para hacer transmisiones específicamente de microondas son pocos, pero son simples y sencillamente todos, no puede faltar alguno. A ver, el primero que necesitamos es el transmisor. Y por lógica, ¿qué es lo que va a hacer el transmisor? Pues simple y sencillamente va, ojo, el transmisor no es el que transmite, desafortunadamente. Lo que hace el transmisor es que genera la señal de microondas y amplifica la señal. Allí, en la ropa no hay montañas, ¿sí? ¿Y otras playeras tampoco? ¿Ok? Segundo punto, segundo término. Ahora sí, necesitamos la antena direccional, que esa fijo las han visto ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace la antena direccional? Pues simple y sencillamente el nombre lo dice. Es una antena que se utiliza para ganar ganancia, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Él lo que hace es una antena, el funcionamiento de una antena parabólica. ¿Qué es lo que hace? Que enfoca la señal, ¿ok?, en un haz estrecho y permite la transmisión de microondas a largas distancias. Entonces ya lo vamos a dibujar para que quede bien claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La antena direccional es una antena de ganancia. ¿Qué es lo que hace? Es, vamos a traducirlo de esta manera, enfoca la ganancia en un haz estrecho. Eso es básicamente lo que hace. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Pues lógicamente, si tenemos un transmisor, tenemos que tener un receptor. Y por lógica, ¿qué es lo que hace el receptor? Pues simple y sencillamente lo que hace es recibe la señal transmitida por parte de la antena, la amplifica y la convierte de nuevo en información. ¿Ok? Simple y sencillamente es un traductor. Entonces lo que hace es recibir la señal enviada por la antena, la amplifica y la convierte nuevamente a una señal que se puede interpretar. Ahora bien, normalmente esto se dice de que no es algo obligatorio, pero siempre, casi siempre se va a utilizar, que es lo que normalmente le denominamos repetidores. Ok, ¿qué es lo que hace un repetidor? Simple y sencillamente, ojo, si es necesario, puede ser que no. Mientras más largo, mientras más distancia tengamos, entonces las estaciones normalmente emisoras van a perder por lógica potencia. Entonces, para eso están los repetidores. ¿Qué es lo que hacen? A medida que se pierde, o sea, la amplitud, o sea, la frecuencia, entonces las repetidoras lo que hacen es volver a amplificar el espectro de la señal. Y por lo tanto, solo reenvía la data en un espectro
nuevamente entendible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Al final de cuentas, vamos a hablar específicamente o vamos a hacer el diseño de qué es lo que pasa en los componentes o qué es lo que pasa en el funcionamiento completando todos los componentes. Entonces, para ello vamos a dibujarlo así como lo hicimos la vez pasada, la semana pasada. Vamos a hablar específicamente de que esto va a ser una antena. ¿Ok? Entonces, este señor de acá, que es la antena, ¿sí? Este va a ser el señor transmisor. Vamos a cambiarlo mejor. Vamos a poner que este es la antena. Me hubiera gustado tener otra figura, pero no hay ningún problema. Vamos a tener al emisor, ¿ok? Que lo vamos a denominar como transmisor. ¿Ok? Ojo, el transmisor puede generar su señal de microondas. ¿Ok? ¿Qué va a utilizar ahí? No nos interesa. Específicamente puede ser software para generar su señal y por lo tanto también va a necesitar hardware para poder generar su señal. Y lo que hace este señor es amplificar, recuerden. Amplifica la señal. ¿Qué es lo que hace este señor? Simple y sencillamente, él se conecta a través de un cable, ¿ok? Hacia la antena o de igual forma puede ser inalámbrico, no hay problema de eso. ¿Qué es lo que hace la antena? Recuerden, la antena básicamente es una antena direccional. ¿Por qué se llama direccional? Porque yo puedo ponerle la posición en la que yo quiero que genere o que envíe específicamente la data. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar un dibujo o voy a hacer el dibujo específicamente como que en esta sección de acá vamos a generar la microonda. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Básicamente, este señor de acá, recuerden que puede ir en un rango, un espectro de 1 GHz hasta 300 GHz. Esto de acá va en la frecuencia de 1 GHz, se ve feo eso. Esto va de 1 GHz hasta los 300 GHz. ¿Ok? Lógicamente, esto va a abarcar cierta cantidad de kilómetros o cierta cantidad de metros. La importante es que va a abarcar cierta distancia. Entonces, ¿qué pasa? A medida que cubrimos más distancia, lógicamente vamos a perder amplitud o podemos perder la frecuencia. Para ellos que entran entonces a batear los repetidores. Los repetidores básicamente son como antenas que simple y sencillamente lo que hacen es enviar, ¿ok? A través de lo que están recibiendo. Básicamente esos ustedes los han visto. Espero que los hayan visto. Son normalmente unas antenas que tienen 2 cápsulas o un poquito más de cápsulas encima. Básicamente lo que hace es esto. Una de las cápsulas recibe la señal y la otra cápsula lo envía. Entonces lo vuelve a enviar. Obviamente cuando llega acá, la señal va muy pequeña, ¿ok? Porque obviamente se está perdiendo a través de la distancia. ¿Qué es lo que vuelve a hacer el repetidor? Pues el repetidor nuevamente lo que hace es amplificar y volver a enviar la data o la trama. ¿Ok? Vamos a poner que este es el amplificador. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? Pues por último tenemos al señor receptor. Entonces, el señor receptor va a estar de este lado acá, que lo que hace es, de nuevo, a través de software o a través de hardware, lo que hace es traducir y nuevamente, porque lógicamente, y amplificar la señal para posteriormente usarla. ¿Ok? Eso básicamente es lo que se hace, ese es todo el esquema específicamente que se hace a través de microondas. ¿Cómo estamos hasta aquí, jóvenes? ¿Se entiende el tema? Sí, Inge. Ok, ¿hay alguna duda hasta el momento o puedo continuar? Muchas gracias, Amalia. Continuamos. Muy bien. Entonces, como todo en la vida, aquí no hay 2 glorias juntas, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente tenemos ventajas y por lógica tenemos desventajas de utilizar las microondas. Ojo, estoy hablando en general de microondas. No estoy hablando de una tecnología como tal que utilice las microondas. Luego vamos a hablar de ello. Entonces, ventajas y desventajas. Si nosotros habláramos específicamente de las ventajas, lógicamente lo que va a cubrir
las ventajas que va a tener específicamente la parte de microondas van a ser todos los problemas que tenía el par trenzado. ¿Ok? ¿Qué son específicamente? Lo primero que vamos a tener aquí con las microondas es que podemos tener alta capacidad de datos. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente, cuando hablamos de alta capacidad de datos, vamos a decir de que como tenemos frecuencias más altas, entonces puedo manejar más datos o puedo mover más datos en comparación de las frecuencias bajas. Es decir, mientras más alta sea la frecuencia en la que estemos trabajando, si vemos el primer ejemplo, si vemos el primer dibujo, entonces vamos a entender de que mientras más alto en la página 1, mientras más alta sea la frecuencia, o sea, mientras más vayamos al terahercio, obviamente la frecuencia es mucho más rápida. Significa de que yo puedo mover más datos a medida que estoy más pegado al tope de la frecuencia. Lógicamente, mientras más alto sea es, uno, más peligroso y dos, más caro. Luego, entonces, eso estamos hablando con alta capacidad. El segundo aspecto que tenemos que entender es que podemos transmitir a largas distancias. ¿Ok? Cosa que normalmente no podemos hacer si lo hacemos directamente con cable. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tener un montón de equipo que va interconectado y por lógica es más complejo tener el montón de cables y darle soporte y mantenimiento a eso. Luego, obviamente, hay que ser muy astutos y muy lógicos. Esto, obvio, es caro, ¿sí? Pero es más eficiente o es menos costoso si lo vamos a meter a áreas remotas, ¿ok? Ya vamos a entender el por qué. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simple y sencillamente, pues lógico, las microondas son una solución ideal para cuando no es práctico desplegar infraestructura terrestre. Es decir, no vamos a tirar un montón de cable y que vamos a cubrir un montón de montañas porque lógicamente el pasar un montón de montañas, al menos aquí en Guatemala, que nuestra infraestructura es bastante pobre y que nuestra geografía es compleja, pasar cables y pasar antenas entre las montañas es sumamente complejo y sumamente caro. Entonces, si ustedes han ido al altiplano guatemalteco, se van a dar cuenta, y de hecho, si han podido visitar algunos departamentos o municipios que tengan complejidad de acceso, se van a dar cuenta que para poder subir a una montaña podríamos tardarnos 6, 8 horas para poder llegar. Imagínense cuánto nos costaría o qué complejo sería llevar material para poder construir una torre o una antena ahí. Entonces, lógicamente, para eso es que sirve directamente la transmisión en microondas, porque simple y sencillamente, si tenemos una antena que pueda transmitir de manera inalámbrica, pues simple y sencillamente lo podríamos hacer así. Ojo, normalmente las microondas, y eso es la parte interesante, recordemos que tenemos que estar en línea recta. Y si estamos en línea recta y tenemos una montaña, ya perdemos frecuencia o ya perdemos amplitud. Entonces, obviamente, pros y contras, ya vamos a hablar específicamente de eso. Y luego, por último, pues simple y sencillamente podríamos tener una rápida implementación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente necesito de menos componentes que con el cableado. ¿Qué pasa con esto? Pues simple y sencillamente no tengo que estar tendiendo cables, no me tengo que preocupar específicamente por poner a tanta gente que haga eso. Simple y sencillamente conecto el sistema y simple y sencillamente yo ya puedo empezar a probar que la señal esté correctamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lógicamente tengo que probar, tengo que estar revisando específicamente de que podamos leer o que podamos tener específicamente el espectro con base a la antena. Y si no, pues simple y sencillamente vamos a ir ajustando la antena. Muy bien, desventajas que tenemos específicamente con las microondas. A ver, primero, la más compleja. Necesito pista directa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues que tiene que estar en línea recta, o mejor dicho, que tiene que estar en el rango del espectro. ¿Sí? Lógicamente, aquí cuando uno lee la parte de microondas dice que se propagan en línea recta, pero es que no se propagan así. No es como que estuviéramos hablando específicamente de un dispositivo, por ejemplo, no podría ser un infrarrojo, no es un infrarrojo. Simple y sencillamente lo que pasa es de que tiene un espectro. Lógicamente, el espectro no va a cubrir todo lo que quisiéramos, no, va a cubrir un espacio en específico que es lo que le permite la antena. Entonces, ¿qué pasa?
Si tenemos montañas, si tenemos edificios, si tenemos cualquier dispositivo, cualquier cosa que pueda bloquear la señal, vamos a tener pérdida de señal. ¿Ok? Entonces, lógicamente, desventaja, necesita vista directa y que por lógica, pérdida en la distancia. Muy bien, ¿cuál es otra de las desventajas? Pues simple y sencillamente, si somos muy astutos también, vamos a entender de que tenemos problemas o podríamos tener problemas con la interferencia atmosférica. ¿Qué significa esto? A ver, analicémoslo. Si nosotros decimos de que vamos a transferir o vamos a mandar datos en forma recta, pues lógicamente, si está lloviendo, la señal se ve afectada. Si hay mucha humedad, la señal se ve afectada. Por ejemplo, si está muy nublado, tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que afecta? Simple y sencillamente, cualquier cambio meteorológico atmosférico puede interferir en la calidad del servicio o en la cantidad de data que podríamos estar recibiendo. ¿Ok? Luego, entonces, ¿qué otro problema podríamos tener aquí? Sí, simple y sencillamente podríamos tener un problema con el ancho de banda limitado. No hay otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos específicamente del ancho de banda limitado? En ciertas aplicaciones hay que ser claros, ¿ok? La gracia de esto es que las microondas simple y sencillamente me permiten manejar más datos. Sí, pero la cantidad de ancho de banda disponible puede ser limitada en comparación de conexiones con fibra óptica. Es decir, las microondas son buenas. Sí, son prácticamente lo mejor, pero no es mejor que la fibra. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la fibra es más rápida y ¿por qué? Porque la fibra va directa. ¿Es bueno? Sí, pero hay mejores opciones. Y por último, otra de las desventajas que podríamos tener aquí específicamente es que podemos, y ahí es donde viene una parte sumamente delicada, tenemos que tener licencias de espectros. ¿Qué significa esto? ¿O cómo es que vamos a traducir esto específicamente? A ver, yo no puedo agarrar y decir, voy a utilizar la frecuencia X porque se me pegó la gana y ahí voy a empezar a mandar mis datos. No, específicamente yo tengo, para poder utilizar específicamente las frecuencias, tengo que comprar o tengo que licitar ciertas licencias de espectro. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que invertir en las bandas en las que yo quiero transmitir. ¿Ok? Y entonces ahí es donde entran las partes sumamente importantes y legales de un país. Normalmente el gobierno es el que dice qué bandas se van a poder licitar, qué bandas se van a vender y obviamente qué empresas son las que van a estar transmitiendo en qué espectros. Porque recordemos que al final de cuentas, cada uno de estos datos, si me voy a la página 4, cada uno de estos datos que se esté transmitiendo aquí va a ir específicamente en un espectro. No es que yo pueda agarrar todo el espectro que yo quiera. No, no se puede hacer eso. Yo tengo que decir, yo voy a estar transmitiendo en tal frecuencia. La frecuencia de 1 gigahertz, por ejemplo, o la frecuencia de 2 gigahertz, o la frecuencia de 300 gigahertz. Por eso es de que solo podemos estar en esos rangos, ¿ok? Porque eso justamente es lo que vamos a estar transmitiendo. Y lógicamente, no todos podemos estar transmitiendo al mismo tiempo y no todos podemos estar utilizando la misma frecuencia. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que van escuchando de repente la radio y se mete alguna otra frecuencia o alguien que está utilizando la misma frecuencia y empieza a montar o empieza a pasar datos que no son los que usted estaba escuchando. No sé si les ha pasado eso. Bien, ingeniero, realmente pasa. Máxime cuando uno está cambiando de departamento. Sí, correcto. Entonces, eso es lo que ocurre. De igual forma, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, posiblemente no, pero sí, las radios pirata, Wilhelm, justamente, pero normalmente también ocurre y por eso es que inclusive los que nos venden internet, ¿okay? Toda la parte de la SL, le dicen a ustedes específicamente de que el teléfono normal que usted tiene en su casa no tiene que estar tan cerca de donde esté su router. Eso es lo que normalmente le dicen cuando está contratando un sistema de telefonía o cuando está contratando un sistema de internet que específicamente es a través
de antenas parabólicas. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente el radio, vamos a dibujar un radiecito aquí, vamos a hacer otra cosita aquí. Vamos a poner el radio, este sería nuestro radio. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá, en el receptor. Cuando usted tiene un radio, obviamente el radio está utilizando una frecuencia. Entonces, cuando usted tiene tan pegado directamente el radio, está trabajando cerca de esa donde usted tenga la conexión, donde esté leyendo específicamente, donde esté escuchando, eso es lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este señor está tratando de escuchar también, y de hecho él está escuchando todo el tiempo. Él está haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente él lo que hace es una interferencia, entonces puede afectar específicamente cómo venga la frecuencia acá. Entonces, por eso es de que el proveedor le dice a usted, tenga cuidado de no tener tan cerca un teléfono, porque obviamente le puede afectar la calidad de la señal que esté recibiendo. Ok. ¿Qué nos dice también? Ojo a lo que nos dice aquí también Manuel. No sé si nos quiere explicar qué le ha pasado específicamente en ese escenario, Manuel. Bueno, lo que a mí no me ha pasado nada, Ángel, porque siempre he tenido esa pena, pero según estaba enterado de que puede o el teléfono causar interferencias o puede haber algún daño de equipo como tal, ya sea el dispositivo o el microondas. No sé si sea verídico eso, la verdad no me he puesto a, a validar ese tema. Ok, perfecto. A ver, yo no sé de igual forma si alguna vez se han dado cuenta. ¿Alguien de aquí utiliza AirPods? O bueno, ¿alguno de ustedes han dado con los audífonos? Sí, ingeniero. Ok, Tal vez Siempre. el único caso para añadir, Inge, tal vez de que, por ejemplo, si hay un microondas muy cerca de un router, lo que sí pasa es de que bota mucho la señal de Wi-Fi, ¿va? Ese es el es único problema. correcto. Entonces, Es correcto, eso funciona, eso pasa también. Ojo, también pasa específicamente con la conectividad Bluetooth, ¿ok? Usted va con sus audífonos tranquilamente, ¿ok? Va a ir a calentar su comida, mete su comida y si usted es muy astuto y si usted se da cuenta, va a notar que de repente usted está escuchando música y cuando empieza a trabajar el microondas, obviamente, ¿qué es lo que hace el microondas? Está en una frecuencia de microondas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Está disparando microondas y hace una interferencia entre la señal de Bluetooth que está en una frecuencia y lo que él está generando. Entonces es posible y normalmente pasa de que de repente usted está escuchando música y se corta por segundos o por milisegundos o interfiere específicamente en lo que usted está escuchando. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ¿cómo estamos hasta aquí? Solo perdón, vamos a ver aquí, José dice. Sí, de hecho, es que recuérdese, a ver, José, vamos a irnos específicamente a la primera parte. Los rayos X, ojo, vamos a poner que aquí están los rayos. Aquí están los RX, aquí están los rayos gamma y aquí están otros tipos de rayos. ¿Ok? Todos los tipos de rayos están a última o prácticamente en la última sección de las frecuencias. Entonces, lógicamente, esto de acá, recuérdense, cuando hablamos de frecuencia es esto, es la velocidad en la que estamos transmitiendo. Cuando usted utiliza rayos X, la frecuencia se va hasta el tope. Entonces, lógicamente, las frecuencias que están hasta el tope son más rápidas que las que están antes. Por lo tanto, es normal, eso es lógico, que normalmente cuando usted tenga o esté en un espacio donde hayan rayos X o donde hayan todas esas máquinas que generan cualquier tipo de análisis médico, normalmente la señal de teléfono va a ser muy, pero muy mala. ¿Por qué? Porque ese está cortando específicamente, está metiéndose en la frecuencia o se está metiendo en el rango en el que debería estar transmitiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera ruido. Eso básicamente es lo que está haciendo. De igual forma, yo no sé si ustedes han escuchado, no sé si ustedes han visto los dispositivos de bloqueadores de señal. ¿Alguien los ha visto, los ha escuchado? no, Inge, al menos de mi lado, ¿no? Ok, básicamente los bloqueadores de señal son antenas. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, con base en lo que hemos visto, si en las cárceles es donde se usa, con base en lo que hemos visto, ¿qué es lo que creen que hace un bloqueador de señal? Porque obviamente las señales vienen de manera inalámbrica. Vamos a ponerlo acá, vamos a ir acá. ¿Ok?
¿Qué es lo que hace un bloqueador de señal? ¿Cómo creen que es que debería funcionar ahí? Sí, ahí tenemos justamente, ahí enfrente y nos afecta un montón, crean. Nos afecta de que básicamente nosotros tenemos señal, de repente usted puede estar trabajando en 5G y cuando siente está en LTE, cuando siente está en 3G, cuando siente está en 2G y nos afecta muchísimo. Entonces, ¿cómo creen que funciona? Con base a lo que hemos visto, ¿qué es lo que haría directamente ese dispositivo? Jóvenes, ¿qué se les ocurre? Sí, esa sería una de las opciones. O simple y sencillamente lo que va a estar haciendo es, va a estar transmitiendo señales en la frecuencia que normalmente va a transmitir el generador o el que esté prestando el servicio de telefonía. Eso es todo lo que hace. ¿Estamos claros, jóvenes? Inge. Va, buenísimo. Entonces, tomémonos 2 minutitos de descanso. Nos vemos un poquito más. Voy a dejar de grabar en este momento. Recording stopped. ¿Ok? Entonces, jóvenes, reunámonos nuevamente a las 9:50. Bueno, jóvenes, seguimos entonces. Yo calculo que una media hora más tenemos para explicar y luego ya los puedo dejar ir a descansar. ¿Estamos bien? Parece Inge. Démosle entonces, terminemos con este temita. A ver, lo que nos queda básicamente es la aplicación de las microondas. Entonces, ¿para qué han invertido tanto en esto? Voy a empezar a grabar Recording in progress. y vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, obviamente todo esto tiene una tremenda inversión tecnológica. Dejen la tecnología, lo económico también. Entonces, toda la parte de las microondas ha servido obviamente para mejorar las comunicaciones y obviamente se ha enfocado muchísimo en la inversión de cómo mejorar las comunicaciones o telecomunicaciones en las áreas complicadas y tiene mucha lógica. Entonces, vamos a ver las microondas y su aplicación. Entonces, ¿para qué específicamente es que, o cómo es que lo han hecho específicamente? Pues simple y sencillamente la mayor parte de la aplicación de los sistemas de transmisión en microondas han sido los sistemas satelitales. ¿Ok? Entonces vamos a entender específicamente esto. Esta es la parte crucial del día de hoy. Normalmente los dispositivos o lo que vamos a hablar específicamente de lo que son los satélites, pues simple y sencillamente vamos a ponerlo acá, sistemas satelitales, vamos a poner el concepto. Vamos a decir que simple y sencillamente los sistemas satelitales es una técnica, no hay otra forma de decirlo. Es una técnica que lo que va a utilizar son dispositivos, ¿ok? Que van a ser lógicamente satélites artificiales para, ojo ahí, esa es la parte interesante, para permitir la transmisión a grandes distancias. ¿Ok? Vamos a decir aquí que esto básicamente es una técnica, no es una tecnología. Técnica que nos permite transmitir datos a largas o muy largas distancias, ¿ok? Normalmente, ¿para qué es que se utiliza la parte de la transmisión satelital? Pues lógica, pues lógicamente lo primero para qué se utiliza la transmisión satelital es para la TV, ¿ok? Obviamente para la telefonía. Y quizá la más importante y la que normalmente nadie nos dice es que nos sirve para la transmisión, perdón, GPS. ¿Ok? Lógicamente, si tengo telefonía, tengo internet. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a hablar específicamente, voy a pasarme a hablar acá específicamente de lo que ocurre normalmente como concepto. ¿Ok? Conceptualmente, ¿qué es lo que ocurre con los satélites?
Lógicamente, los satélites son dispositivos que están en el espacio. Obviamente hay 3 secciones o 3 capas de espacio, pero ojo, para eso es lo que quiero que entiendan. Los satélites son dispositivos que están en el, vamos a poner entre comillas, espacio, ¿ok? Y esa es la parte importante. Y normalmente actúan como repetidores. Entonces, quiero que recuerden lo que hablamos específicamente en la sección anterior. Estamos hablando de que son repetidores o funcionan como repetidores. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues reciben, amplifican y retransmiten señales. ¿Se recuerdan que lo acabamos de ver? Entonces, eso básicamente es lo que hace un satélite. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Obviamente, el satélite está fuera en teoría de la Tierra, está en el espacio. Y lógicamente lo que él hace es que va a enfocar directamente su señal a otra parte directamente de la Tierra. Es decir, vamos a hablar Tierra, espacio, Tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Normalmente vamos a hablar específicamente de que hay 3 tipos de satélites. ¿Ok? Entonces, la gracia del satélite, vamos a decirlo de esa manera, es que podamos evitar los obstáculos, porque ese es el problema que hemos tenido con las microondas. Entonces, ¿qué es lo que hace el satélite? Evitar obstáculos. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora, voy a pasarme a otra presentación. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí es que vamos a hablar específicamente entonces de cuáles son los tipos de satélites que tenemos. ¿Ok? Entonces solo tenemos 3 tipos de satélites y eso no es nada del otro mundo, es así es como funciona y así es como va a seguir funcionando muchísimo tiempo. Tenemos normalmente los satélites GEO, ¿ok? Voy a copiar esto. Tenemos los satélites LEO. Y tenemos los satélites, esto se va a escuchar extraño, pero así es como se llaman, no es culpa mía. MEO. ¿Ok? Lógicamente, cada uno de ellos tiene sus bondades, sus ventajas y desventajas, por lógica, ¿verdad? Si no, no existirían. A ver, normalmente lo que decimos de los geo es que están en una órbita geoestacionaria. Geo viene de geoestacionario. ¿Qué significa? Que está en una sola posición, por eso es que es estacionario. Muy bien, ¿qué pasa específicamente con este tipo de satélites? Normalmente están a unos 36,000 kilómetros de la Tierra. ¿Okay? Vamos a ponerlo así que aprox a unos 36,000 kilómetros de la Tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? O con ellos, mejor dicho. La gracia de estos señores es que se mueven a la misma velocidad de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, vamos a poner aquí, su velocidad es la de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, se dice que simple y sencillamente son estacionarios porque a medida que la Tierra va girando, ellos van girando a la misma velocidad de ella. Entonces, siempre están en la misma posición. Por eso se llaman geoestacionarios, que siempre se ven en la misma posición, en teoría. Ahora a ver, lógicamente, esto nos va a permitir, si mientras más alto estemos, lógicamente la cobertura es mayor. Por lo tanto, vamos a decir de que mientras más alto está, cobertura muy amplia. Y normalmente, eso es lo que estos tipos de satélites son los que se utilizan para hacer telefonía por satélite y normalmente lo que se utiliza para comunicaciones globales a través del radio. ¿Ok? Cuando ustedes utilizan un radio específicamente, no sé si los han visto, los que tienen una super antena, normalmente ellos utilizan los satélites GEO. ¿Ok? Ahora veamos qué es lo que pasa aquí. Lógicamente, a mí siempre me gusta explicar esto. Ventajas
y desventajas que esto tiene. ¿Ok? Empecemos con las ventajas. La parte de las ventajas que podríamos tener es que simple y sencillamente, como permanecen en una posición fija, la calidad de la data es muy estable. Por lo tanto, se utiliza muchísimo para televisión satelital. Al estar estacionario, la pérdida de datos es muy baja. Por lo tanto, es leal a la calidad. Normalmente se utiliza para la TV satelital. Ahora bien, hablemos de las desventajas que podemos tener aquí. Pues lógicamente una de las ventajas es que mientras más largo estemos, mientras más distancia tenemos, por lo tanto, significa que voy a tener tiempo de retardo. ¿Cómo normalmente le denominamos ese tiempo de retardo? En telecomunicaciones. Latencia. La latencia, muy bien, Manuel. Entonces, el tiempo de retardo le llamamos latencia, que es lo que normalmente denominamos lag, ¿verdad? Cuando estamos jugando, tengo lag. ¿Por qué? Porque la señal me está llegando muy lenta o muy tardada. Entonces, normalmente el tiempo de retardo es de 240 milisegundos, que para nosotros normalmente es poco, ¿sí? Pero recordemos que esto es mucho para comunicaciones en tiempo real. ¿Cómo está jugando usted? Usted quiere tenerlo todo en tiempo real. De hecho, mientras estamos hablando y mientras estamos comunicando, tenemos una latencia, pero que posiblemente es muy baja y ustedes no se dan cuenta de cuánta pérdida tenemos. Porque obviamente si yo estuviera codificando ahorita y lo estuviera haciendo muy rápido, ustedes verían que yo estoy hablando más rápido de lo que estoy escribiendo, aunque pudiera estar haciendo a la misma velocidad. Entonces, esa es la latencia, eso es lo que pasa normalmente en este tipo de satélites. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias, Noel. Bueno, Claro. entonces pasemos al otro tipo de satélites. Normalmente le vamos a llamar LEO. ¿Qué significa? Esto está en la órbita terrestre baja. ¿Ok? Vamos a decir que esto es órbita terrestre baja. Significa que están dentro de la Tierra. Entonces, vamos a decir que normalmente estos van a estar aproximadamente en altitudes entre 160 a, obviamente, 160 metros a 2000 kilómetros. ¿Ok? 160, vamos a ponerlo igual, aprox 160 metros a 2000 kilómetros. 2K kilómetros. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces específicamente de los detalles que tiene este tipo de satélites. Normalmente proporcionan, lógicamente, si está más bajo, va a tener menos latencia. Eso es lógico. Entonces vamos a poner aquí que permiten tener menos latencia. ¿Qué significa la latencia? Retardos específicamente en la transmisión. Entonces vamos a tener menos latencia y, por lógica, me permite un seguimiento más rápido de las señales. ¿Ok? Se pueden seguir de manera más rápida e inclusive y eficiente las señales. Perfecto. Entonces, ¿qué más pasa con este tipo de satélites? Lógicamente, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas, porque eso es lo que hay aquí. Ventajas y vamos a poner las desventajas para poder entender un poquito más de eso. Las ventajas podemos decir que al tener baja latencia y mejor interacción, entonces específicamente me va a servir para tener, lógicamente, telefonía y acceso a Internet. ¿Ok? Baja latencia, entonces es mejor para Internet y para telefonía. ¿Ok? Para Internet y telefonía. Listo. Entonces, de las desventajas que yo puedo nombrar aquí específicamente es que, lógicamente, a menor distancia de altitud, menor cobertura, que es la ventaja que tenemos específicamente con los geo.
menor cobertura. ¿Qué más podemos tener aquí? Lógicamente, para poder tener cobertura continua, necesito más satélites. Por lo tanto, necesito mayor cantidad de dispositivos para poder cubrir un área en específico. Y de hecho, justamente por aquí es que va su tarea de esta semana. Ya han conocido, o mejor dicho, ustedes ya han escuchado de algunas empresas que brindan este tipo de servicio. Entonces, de eso vamos a hablar específicamente en su tarea. ¿Alguna que se les ocurra? ¿Alguna que hayan escuchado en algún momento? Starlink. Starlink, por ejemplo. Entonces, esa es la gracia, justamente eso es lo que quiero que investiguen. Vamos a hablar sobre Starlink esta semana. Muy bien, démosle entonces, jóvenes. Vamos al último tipo de sistema, el último tipo de satélite, perdón. Son los MEO, ¿ok? Los MEO específicamente son satélites que están en una órbita terrestre media. Esa sería la traducción. ¿Qué significa esto? La lógica me lo indica. Está entre un geo y un leo. Al revés, entre un leo y un geo. Significa que están acá. ¿Ok? Están en órbita terrestre media. ¿Qué es lo que va a pasar normalmente con estos señores? Pues lógicamente, si está entre cada uno de ellos, entonces está aproximadamente entre los 2000 kilómetros y, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo correctamente, 2000 kilómetros y, lógicamente, los 36 kilómetros de los geo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este señor de aquí? Pues simple y sencillamente, tiene una latencia y cobertura intermedia. Por lo tanto, entre Leo y Geo. Y por último, lo que podríamos hablar específicamente de este tipo es que son comunes en sistemas de navegación. ¿Ok? Normalmente se utilizan para el GPS. Ok, normalmente ustedes han escuchado o ustedes pueden hablar específicamente de GPS, ¿ok? Son sistemas de geolocalización realmente como se llaman, pero normalmente estamos acostumbrados a decir GPS, pero GPS es, ¿qué es GPS como tal? Antes de que les explique, ¿qué es GPS? Es un sistema Ahí de está. posicionamiento Ya dijo global. la palabra, Global Noé. Positional Es un System. sistema, ¿ok? No es la tecnología, es una herramienta que se utiliza. Entonces, GPS es una tecnología, es un sistema. Pero no solo existe GPS. Ese es el problema, ese es el problema normal, el conflicto normal que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que le denominamos GPS o le llamamos GPS a toda la parte de geolocalización. Y GPS es solo un sistema. Si no los han escuchado, normalmente también existe, en lugar de GPS, existe otro sistema, ojo, otro sistema que se llama Galileo. ¿Ok? Tenemos al señor aquí, Galileo. Y de igual forma, si no quieren utilizar a Galileo, podríamos utilizar a otro sistema que se llama GLONASS. Esos son los tres normales o los tres sistemas que normalmente utilizamos para la geolocalización. ¿Los habían escuchado? ¿Ok? Si no los Galileo sí, habían el otro escuchado, no. entonces sería bueno de que los investiguen un poquito. Pero básicamente, ojo a lo que va a pasar aquí. GLONASS es uno de los sistemas que lo que dice es que va a reemplazar completamente al GPS. ¿Ok? Luego, entonces terminemos con el tema. Voy a agregar otra página y vamos a hablar específicamente de cómo es el funcionamiento de esto que hemos estado hablando, porque básicamente es más fácil entenderlo con un dibujito. Entonces, hablemos del funcionamiento. Vámonos a la nueva página y vamos a hablar del funcionamiento. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lógicamente necesito componentes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar y vamos a integrar la parte de específicamente las microondas. Vamos a hablarlo y lo vamos a generar específicamente como lo teníamos anteriormente.
vamos a tener entonces por lógica, necesito un transmisor. ¿Ok? La misma historia que teníamos con las microondas porque es el mismo patrón. ¿Ok? El transmisor, ¿a qué se conectaba? ¿O a qué se conecta? A la antena. A la antena, muy bien, Wilhelm. Entonces, conectamos a la antena. ¿Sí? Y obviamente la antena lo que hace es transmitir. Recuerden. Entonces, el transmisor envía a la antena. Y la antena lo que va a hacer es que ahora, lógicamente, imaginemos que en este hipotético caso vamos a tener una barrera. Imaginemos una montaña. ¿Ok? Lógicamente, la antena no va a poder transmitir de esta manera porque va a chocar con la montaña. Y por lo tanto, no vamos a tener señal entre este señor y el receptor. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar el receptor. Vamos a colocarlo de esta manera. ¿Sí? Por lógica, yo sé de que esta barrera va a ser intratable. No puedo pasar acá. ¿Qué es lo que hace el funcionamiento específicamente satelital? Pues lógicamente lo que hacemos aquí es que vamos a colocar, o usted decide cuál específicamente de las 3 capas es la que va a colocar. Vamos a colocar específicamente las 3 capas. Haríamos esto, haríamos esto, y haríamos esto. Entonces, el señor que está hasta arriba son los que denominamos, recordemos, geo. ¿Ok? Los señores que están hasta abajo son los que denominamos leo. Y los señores que están en medio son los que denominamos meo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No importa cuál sea el que usted elija. Vamos a elegir si quieren un leo para que sea más sencillo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues simple y sencillamente vamos a tener el dispositivo. Vamos a tener acá, que puede ser cualquiera de los 3. Y lo que hace él, recordemos, esto va a ser el satélite. El satélite dijimos que es un repetidor. Entonces, básicamente, en lugar de enviarle la señal a la montaña, lo que hacemos, o mejor dicho, para que no choque con la montaña, lo que hacemos es que se lo enviamos o se envía específicamente la señal al satélite. Y entonces lo que pasa aquí simple y sencillamente es que la antena va a estar apuntando al satélite. Va a ser esto. ¿Qué es lo que hace el satélite? Recordemos, es un repetidor. Por lo tanto, él lo que hace es recibir la señal, esta señal pequeña, la va a amplificar nuevamente y simple y sencillamente la va a retransmitir. Esa es la gracia de un repetidor. Lo va a colocar acá y entonces, ojo, esa es la parte interesante del satélite. El satélite no se lo envía al receptor directamente. O sea, esto que está pasando acá, el satélite jamás se lo envía al receptor. Eso no pasa. El satélite lo que hace es que se lo envía nuevamente a otra antena, que va a ser nuevamente otro receptor, ¿ok? Esta antena de acá, lo que va a hacer es que va a recibir la data que esté mandando directamente el satélite. Él es el nuevo receptor. Él lo que hace es hacer esto. Viene acá, 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 acá. Y obviamente la antena, ahora sí, en esa otra sección, ya que me pasé la montaña, ahora él sí, nuevamente puede hacer el envío de los datos. Y eso es, así es como a grosso modo funciona un satélite. Obviamente, esto tiene mucha más tecnología, esto es a grosso modo y esta es la idea de lo que está pasando acá. La parte interesante de todo lo que estamos diciendo acá es que, obviamente, Leo va a tener un espectro muy pequeño, si lo quieren ver así. Esta es la forma en la que se va a transmitir, o este es el espectro que normalmente se maneja en los 3 tipos de satélites. Geo es un espectro muy grande o un área muy grande. Meo es un espectro más mediano o mediano. Y Leo es un espectro muy pequeño. Por lo tanto, este sería el espectro que estaría manejando Leo. Lógicamente, ¿puedo enviar a otras áreas? Claro que puedo enviar a otras áreas, pero lógicamente necesito tener más satélites que involucren o que directamente me permitan a mí enviar la data a esas áreas en específico. Por eso es de que decimos que normalmente cuando va a utilizar un sistema Leo, usted va a necesitar tener N cantidad de satélites para poder transmitir directamente a esas áreas en específico. Esa es la gracia, supónganse.
con toda la investigación que ustedes hicieron específicamente de un área, un departamento, un municipio en específico, ustedes podrían implementar esta tecnología para poder llegar de una mejor manera o para poder brindar específicamente un mejor sistema, un mejor servicio a esas áreas rurales donde no se llegaba específicamente. ¿Okay? Me gustó, de hecho, de los que he revisado, me gustó muchísimo lo que han presentado porque indicaban el mapa específicamente, indicaban qué líneas o qué directamente espacios están conectados completamente con 5G o con 4G, pero también marcaron en rojo qué áreas no están bien identificadas. Pues esas áreas que no están bien cubiertas son las que podríamos trabajar específicamente con la tecnología satelital, con las microondas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Sí. ¿El resto, alguna duda? Ok, hablemos entonces de lo No, último todo y ya los claro, dejo ir a Ángel. descansar. Lógicamente, tenemos un grave problema con esto. Obviamente, los satélites los quisiéramos poner en todos lados, pero lógicamente esto es caro. Esto es caro y segundo, así como está el cielo ahorita, un satélite o la señal que van a mandar los satélites es malísima. Entonces, por lógica, lo que pasa aquí es que tenemos los problemas, primero, del costo y segundo, de los temas climáticos, que eso no lo podemos controlar. Por más tecnología que metamos, eso no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a hablar específicamente de que para ello hay bandas de frecuencia. Recordemos, mientras más alta sea la banda, más caro. Entonces, hablemos específicamente de las normalmente 4 bandas de frecuencia que manejan todos los satélites. Obviamente, no todos trabajan todas las bandas, pero para ello es que existen esas bandas. ¿Para qué? Para poder tener sistemas o para poder tener aplicaciones totalmente distintas y que no ocurra que además de que tengamos problemas climáticos, a pesar de que tengamos problemas específicamente de costo, todavía tengamos problema de mezclarnos las bandas. Entonces, para eso existen 4 bandas. Esas 4 bandas normalmente las vamos a denominar por nombres, ¿ok? Y o frecuencia. Entonces, para lo primero que vamos a hablar es sobre la banda L. Normalmente le denominamos L porque es low, es la más bajita. Y esa es la que va a estar trabajando entre 1 y 2 gigahercios. Ok, entonces, ¿qué pasa con esta frecuencia? Normalmente es la que utilizamos para la navegación y servicios móviles, ¿ok? Cuando estamos hablando de navegación no es el GPS, ¿ok? Es uso de Internet en servicios móviles. Y de igual forma es la que normalmente utilizamos, sí, dejémoslo así, Internet en servicios móviles, es decir, su teléfono. Muy bien, la segunda banda es la que denominamos C, ¿ok? Y esa banda C es la que normalmente va a estar entre los 4 y los 8 gigahercios. ¿Cuándo utilizamos o cuándo es recomendable utilizar específicamente esta banda? Es cuando estamos utilizando servicios de televisión y datos de larga distancia. ¿Ok? Pasemos al tercer punto, que es la que se llama banda Q o KU, como le quieran denominar. Ok, esta banda normalmente está en el rango, en el espectro de 12 y 18 gigahercios. ¿Ok? Y esta banda es normalmente, típicamente utilizada para más, o mejor dicho, televisión satelital de alta gama. Y también normalmente lo utilizamos para comunicaciones empresariales, así entre comillas. Muy bien, y la última banda es la que denominamos banda K o KA. ¿Ok? Esa banda KA normalmente está, ya se nos va a terminar el tiempo, normalmente estamos entre los 26 y los 40 gigahercios.
Y la última aplicación que normalmente se le da a este tipo de bandas es para velocidades de datos más altas. ¿Ok? Y por lógica también, algunos proveedores de Internet satelital. Y listo, bueno, básicamente eso es lo que teníamos que explicar el día de hoy, jóvenes. Entonces, lo que quiero que entiendan es que, por último, lógicamente, cuando estamos hablando de toda la tecnología satelital, estamos hablando de microondas, simple y sencillamente. Entonces, tenemos dos opciones para las microondas. O lo enviamos terrestre, pero lógicamente vamos a tener el problema de que va a haber bloqueos específicamente por edificios altos, montañas, etcétera, etcétera, etcétera. O tenemos la parte de envío por satélites. Pero lógicamente, esas bandas satelitales son estas. Si ustedes recuerdan, vamos a ver si puedo abrir específicamente un whiteboard anterior. Vamos a ver si me dejan. Quiero revisar los otros whiteboards. Aquí están. ¿Listo? Entonces, si abrimos eso, si abrimos la primera presentación, entonces se van a recordar de que estábamos hablando específicamente de estos rangos. ¿Ok? Se van a recordar de que Recordemos, estábamos las hablando microondas específicamente de es estos todo esto. rangos. Todo lo que ¿Sí? acabamos de ver es esto. Recordemos, las ¿Sí? microondas Pero es todo esto. recordemos de Todo que lo que las que acabamos de están ver es en esto. el área satelital ¿Sí? son solo Pero estas. Es solo recordemos una de que pequeña las que porción. están en el Recordemos área que vamos satelital desde son 1 solo gigahercio estas. hasta Solo 1 una pequeña terahercio. porción. Y Recordemos nosotros que vimos vamos ahorita en este desde momento 1 de que este gigahercio espectro hasta 1 entre L y terahercio. KA, Y nosotros que vimos es la ahorita más en este grande, la más momento de pequeña y la que más este grande, espectro está entre entre L 1 y y KA, que es 36 la más grande, la más pequeña y la más kilohertz. grande, está Perdón, entre 1 y entre 1 36 y 36 gigahertz. gigahertz. Entonces, es solo una 1 pequeña porción. 1 Esto es muy, y muy, muy 36 pequeño gigahertz. en Entonces, comparación es del una 1 pequeña terahercios porción, que esto tenemos es muy, muy, muy hasta pequeño terminar todo en el espectro de comparación del microondas. 1 Eso es lo que terahercios que quería que tenemos entendieran el día de hoy. hasta Y terminar entonces hasta todo ahí el la espectro de dejaríamos. microondas. Si no hay más Eso dudas, es lo que preguntas quería o que entendieran comentarios, el día de jóvenes. hoy. Si Y no, entonces aprovechen hasta ahí el la tiempo dejaríamos. Si no hay específicamente para más dudas, preguntar algo del preguntas o tema comentarios, o jóvenes. si tienen alguna No, duda con respecto a aprovechen su el tiempo proyecto. específicamente para preguntar algo del tema o si tienen Guerrero, alguna buenos duda con días. respecto a su Buenos proyecto. días, José. Una consultita, no sé si me puede Bueno, ayudar. buenos días. Fíjese que yo esta semana Buenos días, estuve de José. viaje y no pude terminar Una la tarea. consultita, no sé No si sé me puede si ayudar. me Dice que puede yo esta semana habilitar estuve para de hoy en la viaje noche y o no mañana, pude terminar pero la no sé si tarea. se podrá. No sé si me puede habilitar para Específicamente hoy en la la tarea de la noche o mañana, cobertura. pero no sé si se Sí, podrá. la que sea hoy a las Específicamente 9. la tarea de la cobertura. Ok, sí, normalmente tiene que La de tener tiempo, o sea, si usted la está que sea hoy trabajando, a las tiene que 9. ver dónde saca tiempo para hacerlo, Y pero normalmente se la tiene voy que a tener habilitar tiempo, o sea, si usted está específicamente, la voy a trabajando, habilitar. tiene que ¿Alguien ver más dónde tiene saca problema tiempo para hacerlo, con pero la entrega de la se la voy a tarea o solo habilitar es usted? específicamente, le voy a habilitar. ¿Alguien más tiene problemas con la No entrega de sé, la tarea o pero solo es usted? eh, No sé, Ok, se las pero voy a habilitar, pero en teoría la pregunta es, ¿ya terminó la tarea y lo único que le hace sí, falta se es las voy a subirla o habilitar, no la pero hizo? en teoría la pregunta no, me es, falta un ¿ya terminó inciso la tarea y lo todavía. único que Lo le que hace pasa es falta de es que subirla o no la hizo? entiendo el punto y ahí sí que me No, disculpo, no creo, lo solo hizo que me todavía. tocó Lo que viajar, pasa es que entonces entiendo el punto no y ahí tuve sí que me como disculpo. Primero todo solo el que tiempo que me tocó regularmente viajar, tengo. entonces Ok, no está bien, tuve va. como Entonces, no hay todo el ningún tiempo que problema. Voy a regularmente tratar de tengo. habilitar la tarea, Ok, obviamente con su está bien, respectiva va. Entonces, penalización. no hay ningún problema. Voy a tratar de habilitar las Solo tareas, denme un momento. obviamente con su respectiva Gracias. ¿Alguien penalización. más, jóvenes? Estamos todos bien. Un momento. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Estamos todos bien. La tarea 6. Bueno, la Bien, tarea José. 7 entonces ya está habilitada. Bueno, se va a habilitar a las 11 de la mañana, jóvenes. Ok, pues, Entonces ustedes la tienen tarea ahí 7 toda la entonces ya semana está para habilitada. Bueno, poderla se va a trabajar. habilitar a las 11 de la mañana, jóvenes. Entonces ustedes Esta tienen ahí básicamente toda ha la sido la semana última para clase, la poderla última trabajar. clase teórica. Aquí terminamos con el contenido del Esta curso. básicamente Ahorita ha sido la básicamente última ya solo clase, la nos última queda clase la teórica. próxima semana que va a Terminamos ser con una el parte que contenido ustedes del tienen que curso. trabajar Ahorita y básicamente ya solo nos después la queda entrega del la próxima proyecto semana final, que va a la ser una próxima parte que ustedes dentro tienen de que 2 trabajar. semanas y luego Y el examen después final y la se acabó entrega el del semestre, proyecto final, jóvenes. la próxima dentro de 2 semanas. Y luego el examen ¿Estamos final claros y hasta se aquí? acabó el semestre. ¿Estamos claros con las fechas? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros con las fechas? Perfecto. Sí, Bueno, jóvenes, bastante entonces claro. que tengan un feliz día y que descansen. Solo Perfecto. Bueno, jóvenes, los voy a entonces que llamar ahorita un tengan ratito, un feliz William. día y que descansen. Sí, solo una Bueno, pregunta. les voy a llamar Para ahorita la un ratito, presentación del William. proyecto final, es en vivo o se hace un video? Es en vivo. En la calificación del proyecto Y final vamos a estar aquí todos. Vamos a estar en revisando, vivo. En obviamente. la Ustedes tienen que calificación del compartir su proyecto final pantalla y vamos a tienen estar que aquí todos. mostrar
que esté funcionando Pero todo y en cada uno campo, de los obviamente, puntos usted del tiene proyecto final. en su pantalla y tiene que mostrar Ok, nítido, que esté gracias. funcionando todo Ok, y cada con uno de gusto, los William. Ahorita le pego una llamadita solo para validar una cosa. No hay pena, dale. Muchas gracias. Bueno, Una jóvenes, llamadita solo hasta para aquí variar una entonces la cosa. clase del día de hoy. En un momento les subo la clase grabada y Bueno, la jóvenes, presentación. hasta aquí Que tengan entonces un la feliz clase día del y que día de hoy. descansen. En un momento les subo la Recording clase grabada stopped. y la presentación. Que tengan un feliz día y que descansen.